Estos 4 años hemos continuado algunos desafíos que ya habíamos decidido en el periodo anterior, pero salimos del Congreso con dos principios claros, o dos objetivos claros. Uno, la lucha contra la desigualdad y la precariedad, por un lado, y la otra, incrementar y extender el sindicato y organizar a los trabajadores y las trabajadoras. En el primero, pues hemos conseguido dar la batalla a los servicios públicos, hemos parado privatizaciones. En el caso de sanidad hemos dado una batalla muy dura en materia de educación, intentando llegar a un pacto educativo que era necesario para la Comunidad de Madrid, que se frustró. Hemos dado batalla en materia de servicios sociales, precisamente por el problema de pobreza que hay en la comunidad y las grandes listas en el caso de la dependencia. Y desde luego hemos hecho un trabajo, yo creo que ha sido central en materia de empleo y de calidad del empleo. En materia de empleo hemos negociado la estrategia por el empleo y sobre todo con la Confederación hemos dado una gran batalla por el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, que ha permitido mejorar los salarios, que ha permitido mejorar condiciones laborales, que haya convenios mejores. Y al mismo tiempo que dábamos la batalla a los recortes y hemos conseguido también que haya negociación colectiva y acuerdos en el ámbito de los públicos. Por lo tanto, ahí, ligado al crecimiento, hemos ido mejorando y desde luego hemos continuado con la salud laboral. Para nosotros es clave, si no hay vida, no hay trabajo, no hay condiciones laborales y por lo tanto hemos continuado con los planes directores, miles y miles de empresas visitadas en una acción de prevención que hace posible que hoy la Comunidad de Madrid sea la que tiene unos índices de siniestralidad más bajos de toda España. Por tanto, eso, por un lado, hemos ido en esa dirección y en el sentido de organizar, pues hemos crecido en afiliación. Terminamos 2020 con 148.000 afiliados y afiliadas, ha crecido más de 10.000 afiliados y afiliadas, sobre todo afiliadas. Por lo tanto, también el mensaje de organizar a los sectores más precarios, que son los más feminizados, yo creo que está funcionando, insuficiente, pero está funcionando y por lo tanto yo estoy muy satisfecho de ese trabajo que hemos hecho en afiliación, en elecciones sindicales, creciendo en delegados y desde luego en lo que hemos puesto en marcha, que es un desarrollo organizativo para llegar a todas estas personas que, ya digo, están en el paro o están en la precariedad, no tienen una empresa de referencia y a los cuales tenemos que llegar por otras vías. Lo primero que hay que aclarar es que, sin duda, en Madrid crecemos y crecemos más que la media del Estado. Pero es que Madrid en estos momentos es el foco de atracción como consecuencia de su capitalidad, de tener aquí las mejores infraestructuras, las mejores comunicaciones, las empresas sede. Por lo tanto, el crecimiento de Madrid es un crecimiento que ya se daba también antes de que estuvieran con estas políticas ultraliberales. Pero lo que nos ha llevado es a un crecimiento que hipoteca el futuro, porque nos lleva a una sociedad más desigual, con grandes bolsas de pobreza, justamente en la región más rica de este país. Por lo tanto, hay una alternativa que estamos planteando, que queremos que ahora con los planes de reconstrucción y además con las orientaciones europeas que obligan a que vayamos en esa dirección, pues podamos cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Pues hacia un sistema productivo donde no sea el modelo económico de Madrid, el modelo de la borrachera de los franceses que vienen a Madrid, donde tengamos una buena industria, hemos firmado un plan de industria que hay que poner en marcha y hay que modificarlo para digitalizar e incorporar la economía circular, es decir, mejorar todavía lo que en estos momentos está acordado. Necesitamos digitalizar las pequeñas y medianas empresas y también a las familias, es decir, que no haya brecha digital, un planteamiento diferente de la educación para hablar de la educación a lo largo de toda la vida, es decir, cambiar el sector de cuidados. Es decir, yo creo que estamos haciendo una propuesta completa de cambio en la Comunidad de Madrid y desde luego con las políticas ultraliberales y menos con gobiernos tan ineptos como el de Ayuso, esto no va a ser posible. Así que esperemos que el 4 de mayo pueda cambiar esta situación y podamos avanzar en un gran acuerdo de consenso político y de consenso social para avanzar en esta dirección. Pues la verdad es que a mí no me sorprende porque tenemos una historia y sé que en Comisiones Obreras hay un genoma de lucha, de sacrificio y de generosidad y eso es lo que ha ocurrido, que cuando entramos en el confinamiento
todo es nuevo y este sindicato se vuelca. Solamente en los 3 meses de confinamiento tuvimos más de 1 millón de consultas, prácticamente nos convertimos en los únicos que estábamos llegando a los trabajadores y trabajadoras, bien por vía presencial en los sectores esenciales o bien por ese nuevo telesindicalismo. Fuimos capaces de estar informando. Nos encontramos de repente que había en una empresa de 200 trabajadores y trabajadoras más de 80 contagiados con la COVID. Tuvimos que hacer un ejercicio y de hecho yo quiero agradecer a todos los delegados y delegadas de comisiones obreras, sobre todo a los delegados de salud laboral, el gran trabajo que hicieron, porque es verdad que en abril conseguimos primero acuerdos con el gobierno y con la patronal para intentar que el contagio no entrara en las fábricas. Lo fuimos consiguiendo, pero claro, hubo un gran trabajo de información. Un gran trabajo de información, un gran trabajo de reivindicación, porque los servicios de prevención de las empresas desaparecieron y desde luego yo creo que un gran trabajo generoso y solidario con todos los trabajadores y trabajadoras. Y desde luego así hemos seguido a lo largo de la pandemia intentando garantizar siempre la prevención. La lástima ha sido la gestión tan inepta que está haciendo desde el gobierno regional, con ese maltrato que ha tenido a la sanidad pública, que ha sido una batalla permanente la que tenemos con nuestra Federación de Sanidad, el maltrato que han tenido las residencias, es decir, la desgracia que hemos tenido es tener un gobierno que ha sido profundamente inepto, que tenía que haber cambiado el equipo sanitario desde el mes de mayo, después de lo que hicieron en las residencias, y que ahora está manifestando la propia ineptitud en el proceso de vacunación. No podemos seguir así, no puede seguir siendo esto un gobierno de bronca permanente, de no resolver los problemas y de olvidarse siempre de la gente que más lo necesita. Pero el problema es que la pandemia todavía lo ha recrudecido más. Yo estoy verdaderamente escandalizado, porque con esta pandemia parece que se ha normalizado el que haya más de 20 muertos diarios por el COVID y no pasa nada, ni siquiera se habla de eso, y al mismo tiempo que tenemos colas de hambre. Aquí en estos momentos está habiendo colas de hambre en todos los barrios, incluso aquí mismo. Si nos vamos a la Plaza Benavente, pues ahí tenemos una. Es decir, que ese es el escenario y nadie ha hecho nada en el gobierno regional, porque los municipios se han preocupado de intentar hacer algunas ayudas. El ingreso mínimo vital, es una gran medida, pero está tardando, pero la Comunidad de Madrid no ha hecho absolutamente nada. ¿Nosotros qué creemos? Lo venimos planteando. Nosotros creemos que si esta comunidad es la más rica de España, si tiene recursos suficientes, solamente tengo que acordarme de los 1.000 millones que regalan en el impuesto de patrimonio a los más ricos, o los casi 2.000 en el impuesto de sucesiones. Creo que perfectamente podemos aspirar a la pobreza cero. Y ahora urge, y así se lo estamos planteando a los partidos políticos en estas elecciones, urge una paga COVID ya, que dé respuesta a toda esta gente que o está en el paro, no tiene ninguna prestación, que está en las colas del hambre, que están en la pobreza severa, que están con unas pensiones pequeñísimas. Es decir, necesitamos dar, mientras se arregla y se pone en marcha la renta mínima de inserción en condiciones, el ingreso mínimo vital, mientras eso ocurre, tenemos cientos de miles de madrileños y madrileñas que no tienen nada que llevarse a la boca. Por lo tanto, necesitamos ya que del gobierno regional se arbitre una paga COVID para dar una respuesta inmediata, y al mismo tiempo lo que estamos planteando es que se coordine bien las acciones que tiene el Estado con el ingreso mínimo vital, la comunidad con la renta mínima, los ayuntamientos con sus políticas sociales, de tal manera que se pueda llegar a toda la población y podamos sacar de la pobreza a todos los ciudadanos y ciudadanas que hay en esta comunidad, también a los inmigrantes que están en una situación irregular. No podemos abandonar a la gente a que se muera de hambre o a que esté en una situación totalmente lamentable. Son derechos humanos y los derechos humanos se tienen que respetar en esta comunidad. Pues va a tener, yo creo que dos desafíos. Uno, el que está ya, no podemos consentir, y de eso es,
quizás la mayor insatisfacción con la que yo me voy, ¿no? Y es que en Madrid tenemos ese millón de trabajadores que están en el paro, están en la precariedad y rotan del paro a la precariedad, de la precariedad al paro. Por lo tanto, llegar a ese millón de trabajadores, organizarlos y por lo tanto dar la batalla, significa una batalla más amplia, lógicamente. Hay que cambiar la reforma laboral, hay que cambiar, mejorar el salario mínimo interprofesional, hay que cambiar las relaciones laborales en este país, pero desde luego desde el ámbito de la comunidad se puede trabajar en esa dirección. Pero sobre todo organizar, porque es la forma, lo estamos viendo con los riders. Gracias a esa incipiente organización, a la batalla judicial, hemos conseguido que se cambie y se le reconozca que el contrato laboral a los riders. Y la segunda cosa es la reconstrucción. Madrid con la pandemia está hecha unos zorros, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la actividad, pero tiene unas buenas mimbres, tiene un gran potencial y por lo tanto va a ser el nuevo equipo, tiene que volcarse en los planes de reconstrucción, hay que reconstruir esta comunidad y además yo creo que ahí viene la gran oportunidad. La oportunidad de reconstruir cambiando lo que hasta ahora yo creo que ha sido un gran fracaso. Vamos a crecer, sí, pero vamos a crecer con un buen sistema productivo, vamos a crecer con una transición ecológica, con transición justa, vamos a crecer con empleo decente, con cohesión social y desde luego el crecimiento no se puede entender si no se terminan con las brechas de género, si no se terminan con los techos de cristal y por lo tanto crecer con igualdad. Ese es el gran reto. No es fácil, pero yo creo que se abre una gran oportunidad ahora, en estos 4 años, aprovechando el tirón de los fondos europeos, el que tenemos un gobierno progresista en la nación, esperemos que también un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid, y es el momento de cambiar ya para varias décadas la realidad de esta comunidad. De esta organización es, primero, la cantidad de militantes que tenemos, es decir, de compañeros y compañeras que se incorporan al sindicato para dar la batalla con generosidad, y no hay más que ver los despidos de nuestra gente y las batallas que estamos teniendo, no hay más que ver las pocas facilidades que les dan, los intentos de comprarle en muchos casos que tienen y que rechazan. Es decir, yo estoy totalmente orgulloso de esta organización y del trabajo de nuestra gente en los centros de trabajo. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos intentado, por lo menos lo que he intentado, no siempre con éxito, pero sí que he intentado es que todo eso fluya, todo eso pueda organizarse y dé como consecuencia una buena coordinación, una buena participación de todas las estructuras, de los sectores y de los territorios, de tal manera que toda esa fuerza pueda proyectarse en la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora, porque a fin de cuentas el sindicato, el sentido que tiene de su existencia es defender los derechos de la clase trabajadora. Así que si es capaz de buscar esos grandes consensos y esa buena coordinación y esa buena participación de la afiliación y de los cuadros sindicales, desde luego será posible hacer frente a lo que señalaba anteriormente. Pues ahora pasa a ser un afiliado de base y por lo tanto dejo la responsabilidad de dirección que ya me toca, porque además, en fin, ya después de 2 años de secretario general, yo creo que 2 mandatos es suficiente, y por otra parte, pues lógicamente ya uno tiene que pasar a la situación de jubilación, pero dejaré de tener responsabilidades, pero yo siempre insisto que del compromiso que adquirí en 1974 por la libertad y por la igualdad, no dimito ni me jubilo, ¿no? Me jubilo de las responsabilidades, pero estaré en la lucha, estaré en el activismo y estaré en aquello que me reclame desde el sindicato, si es que se me reclama o se me invita a participar en algo, ¿no? Es necesario un cambio, porque además tiene que haber políticas públicas. Hay que sentar un principio. Si no hay gobierno y no hay políticas públicas, lo que rige es el mercado, y en el mercado quien gana es el más fuerte. Y eso es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Años sin gobierno, años sin políticas distributivas,
sin políticas de orientación de nuestro sistema productivo, años sin hacer nada, ni siquiera dejando todo al albur del mercado, a los procesos de privatización, y así nos ha ido. Y desde luego el que haya habido tantos presidentes significa que han sido incapaces de gestionar la Comunidad de Madrid. Yo lo que quiero es que haya un cambio y que haya un gobierno decente. Es que Ayuso se está presentando, pero es que puede ocurrir, después de lo que está ocurriendo con la pandemia y con el IFEMA, el Cendal, pues yo no sé si gana dentro de 2 años va a venir un juez y la va a imputar en algo y volvemos a tener otra vez otra crisis de gobierno. Por lo tanto, necesitamos un gobierno progresista, un gobierno decente, que limpie esta región de la corrupción, que cambie y sanee las situaciones tan duras que tenemos, y desde luego que devuelva la ilusión a la región, de tal manera que podamos presentarnos. Yo creo que no es exagerado pensar que si se hacen las cosas bien, una buena vacunación, salimos cuanto antes de la pandemia, vienen los fondos europeos, viene el boom de crecimiento que va a venir, porque estamos todos necesitados de empezar a consumir y por lo tanto de que empiece a tirar para arriba a todo de forma muy acelerada la actividad. No es soñar ni es pensar raro que en el año 2023 nos podamos encontrar prácticamente con una situación de empleo que muy próximo al 5%, y que podamos recuperar esos niveles de casi pleno empleo. Y yo creo que esa es la gran apuesta que tenemos que hacer, con un buen sistema productivo, o cambiar y reforzar los servicios públicos, reformar el sector de cuidados y desde luego ir a eso, a tener un buen mercado laboral con un empleo suficiente y además con calidad en ese empleo. Y eso no se va a hacer si vuelven los mismos. Es decir, con los que hay ya sabemos lo que ocurre. Si a los mismos problemas les das las mismas soluciones y no resulta, sencillamente hay que cambiar las soluciones. Por eso yo creo que el 4 de mayo tiene que haber un gobierno de izquierdas en esta comunidad.